La verdad es que los resúmenes los he corregido, la mayoría hasta ahorita, que ya voy 3 corrigiendo y voy por el cuarto. Le he dado un vuelco completo, ¿ya? La idea es que, si bien no estamos concursando, por lo menos tenemos una buena representación, ¿no es cierto? Por lo menos eso es lo que yo siempre pienso, porque no solo está yendo el nombre de todos ustedes, sino también está yendo mi nombre. Entonces eso significa que yo me voy a esforzar porque sus trabajos también estén bien hechos, ¿ya? Por favor, chicos, les encargo, cuando los reciban, ya en cada uno de los resúmenes les he subrayado cuáles son las palabras claves para que puedan trabajar en eso. Algunos sí se han acercado un poco a la idea principal. No se olviden de que, si bien, por ejemplo, algunos temas como el que le tocó obstrucción por hilo biliar, que es un tema no muy frecuente, como lo han visto, es una obstrucción intestinal, la idea es poder hacer el diagnóstico, reconocer los signos y síntomas, solicitar los estudios complementarios adecuados, valorar los antecedentes del paciente y de paso hacer el tratamiento precoz y el tratamiento que sea efectivo para ese paciente para evitar complicaciones o aumento del amor y mortalidad, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, en ese caso, por ejemplo, cuando me pasaron el formulario, lo que me habían puesto que es una patología de obstrucción intestinal infrecuente y no me acuerdo qué más, pero o sea, se aleja del enfoque que yo quiero para ustedes como médicos generales. ¿Ya? De todas formas, se los voy a pasar, como les digo, cada representante del grupo tiene la función de pasarle a sus demás compañeros también, para que lo puedan analizar y todos se enfoquen al camino que queremos ir. No sé si me están entendiendo, ¿ya? De todas formas, como ya estamos trabajando con los representantes de cada grupo, hasta hoy día tengo que mandarles, porque hasta hoy día es la inscripción de todos los grupos. Y bueno, cualquier cosa tenemos que ir trabajando de la misma forma. El artículo de opinión todavía me tienen que entrenar en eso, que yo creo que hasta la otra semana. Pero ustedes vayan trabajando en los artículos, en la bibliografía, acerca del tema que les tocó, ¿ya? Por si acaso, ya de esta semana a las subsiguientes semanas, si no me equivoco, el 29 o el 1, ya es el primer parcial. El primero, ¿ya? Estamos en 18, 25, todavía avanzamos un tema más que es de esófago. Y luego el primero ya tenemos el primer parcial teórico. El primer parcial práctico, ya, lo vamos a hacer como una tarea, ya que van a ir trabajando en lo de la feria. Entonces yo les voy a pasar máximo hasta mañana cuál va a ser su trabajo para la primera tarea práctica, que les va a valer la nota de la práctica, como les digo. Que como ustedes son varios, lo más probable es que sea de a 3 personas. Yo les voy a mandar cuáles van a ser las constructivas para que ustedes vayan trabajando. Eso quiere decir que van a tener 2 semanas para poder presentar esa tarea. Y bueno, ya saben que su examen es el 1 de septiembre, chicos, por favor, ¿ya? ¿Alguien la puede apagar la luz, por favor? Tienen tiempo, chicos, no se preocupen, para que vayan pensando quiénes van a ser sus compañeros de trabajo. Al revés, pero chicos, ahora nos toca avanzar el tema de abdomen agudo, ¿ya? Que para mí este tema en realidad es el que engloba todas las patologías más frecuentes que ustedes van a ver, por lo menos respecto a cavidad abdominal. Muchas veces, y se van a dar cuenta ustedes cuando estén en su internado, todo lo que llega a la emergencia con dolor abdominal lo catalogamos como abdomen agudo, ¿no es cierto? Yo sé que en algún momento han escuchado, pero el abdomen agudo es algo general, o sea, es algo que nosotros englobamos, y en base a eso general vamos a ir desglosando ya sea la sintomatología, los exámenes complementarios, tanto laboratoriales como de imagen, para luego especificar qué tipo de abdomen agudo es, porque esto es una clasificación, pero que engloba todo. Entonces, fíjense, el abdomen agudo es un cuadro sindrómico. ¿Qué significa que sea sindrómico? De signo y síntoma, ¿no es cierto? Entonces, pero en específico, este cuadro sindrómico puede ser tanto de instauración reciente como de instauración brusca, es decir, que puede aparecer en 5 minutos como puede aparecer en 3 días. Entonces, aún así, sea de 3 días o de mayor tiempo de evolución, también se considera abdomen agudo, y ya después vamos a ver la clasificación. De intensidad variable, porque el paciente puede referir dolor abdominal leve, dolor abdominal intenso, igual que en hacer abdomen agudo. Y bueno, se asocia a signos y síntomas de distintas características de acuerdo al órgano que está afectado, y eso lo vamos a ver ahorita, ¿ya? ¿Cuál es el principal síntoma del abdomen agudo? El dolor, ¿ya?
En la mayoría de los cuadros o de las patologías que engloban el abdomen agudo, el principal síntoma es el dolor, porque el paciente va por dolor. Hay algunas excepciones y las vamos a ver cuando lleguemos a intestino, patología intestinal. En el caso, por ejemplo, de las obstrucciones intestinales, la mayoría de las veces el paciente no va por dolor abdominal. ¿Por qué creen que va al médico? Dolor. Por falta de eliminación de heces y gases. Y al no haber eliminación de heces y gases, el paciente se distiende, ¿no es cierto? Se va hinchando y eso le produce el dolor. Entonces, quizás esa sea una de las pocas patologías en la que el abdomen agudo no inicia con dolor. Después, la mayoría, vamos a ver, inicia con dolor abdominal, ¿ya? Ahora, una vez que nosotros hayamos identificado el dolor, es importante caracterizarlo y eso lo vamos a ver más adelante en anamnesis. El dolor abdominal, ustedes saben, dependiendo del tipo del dolor, que yo sé que en semiología han visto las características, ¿no es cierto? No sé si han usado algún neumotécnico, el famoso Atelier, por ejemplo, donde ven intensidad, localización, el tipo, ¿no es cierto? Síntomas que acompañan, o con qué aumenta, con qué disminuye, etc. Entonces, eso mismo nosotros lo aplicamos acá. Porque ya nos vamos a fijar que, por ejemplo, tenemos el dolor tipo cólico, que ya se los había mencionado en la anterior clase, ¿no es cierto? Que yo ya sé, si el paciente me dice, ¿sabe qué, doctora? Me retuerce. Dolor tipo cólico, característico de vísceras huecas. Entonces, probablemente si me dice que le duele aquí, debajo de la costilla derecha, que yo ya sé que es hipocondrio derecho, y me dice que le retuerce, tengo que pensar en vísceras huecas que tengamos en hipocondrio derecho. ¿Cómo cuál? Vesícula, bien. ¿El hígado? ¿Víscera hueca? No, es un órgano macizo. Colon, ángulo hepático, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ya voy analizando, ya voy asociando. Si, por ejemplo, el paciente me dice, ¿sabe qué, doctora? Me arde en boca de estómago. Aquí en boca de estómago me arde. Dolor urente. ¿Qué órgano produce ácido en el epigastrio? Estómago, esófago. Entonces voy a tener que pensar que probablemente sean uno de esos dos órganos los que están produciendo ese abdomen agudo al paciente. Importante que cuando nosotros tengamos los pacientes con abdomen agudo, ¿ya? La estabilización del mismo también va a ser importante, pero esa estabilización va a variar de acuerdo a la gravedad del paciente. ¿Por qué se los digo? Porque muchas veces tenemos, por ejemplo, pacientes con pancreatitis aguda, que ya vamos a aprender que las pancreatitis agudas en primera instancia no son quirúrgicas, ¿no es cierto? Sino que son de tratamiento clínico. Vamos a tener que hacer el manejo con líquidos, NPO, analgésicos, antiinflamatorios, internar al paciente. Y una vez que esté resuelto el problema, si es de origen biliar, que es la que vamos a ver nosotros, ya sometemos a ese paciente a una colecistectomía. Pero hay otros casos, como por ejemplo una peritonitis apendicular. Ya una peritonitis apendicular que sabemos que el tratamiento de entrada es quirúrgico, entonces la estabilización en teoría tendría que ser más rápida. O sea, no me voy a dar el lujo de internar al paciente con peritonitis, dejarlo ahí internado 24 horas porque quiero que se estabilice su glicemia, porque quiero que se estabilice su potasio, porque quiero que mejore su TP. No, o sea, ese paciente lo voy a estabilizar ahí en emergencia, en el shock room, y de ahí lo voy a pasar recién al quirófano. No sé si me están entendiendo. O sea, mucho va a depender de la estabilización que nosotros hagamos, sí, pero también el tiempo que tengamos de acuerdo a la gravedad de cada paciente. Un paciente, por ejemplo, que nos llegue, bueno, no entra aquí, pero para otro ejemplo, un paciente con trauma abdominal, por ejemplo, ya sea abierto o cerrado, que tenga una lesión hepática o esplénica y que el paciente esté choqueado, ¿no es cierto? Tampoco puedo quedármelo al paciente y solo darle sangre, porque si le doy solo sangre, el paciente está sangrando, porque hay un grifo abierto adentro. Por más que yo le dé 5 litros de sangre, ese paciente va a seguir sangrando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entrar, operarlo, cerrar ese grifo y de ahí seguir compensándolo. Muchas veces nos toca estabilizar al paciente en el momento del mismo tratamiento quirúrgico. Entonces, esas son situaciones que también ustedes como médicos generales, porque así van a salir en primera instancia, tienen que aprender a manejar, hacer ese manejo terapéutico inicial. ¿Ya? Dentro de los tipos de abdomen agudo vamos a ver la clasificación de crismas más adelante. ¿Ya? Lo vamos a clasificar en inflamatorio, en obstructivo, en vascular, etcétera, que lo vamos a ver. Importante siempre hacer un diagnóstico temprano. Saber qué tipo de estudios le voy a pedir. Hay pacientes, lo que yo les decía en la anterior clase. Si yo tengo un paciente con una apendicitis aguda, un paciente joven, un paciente que no tiene patología de base, que tiene un día de evolución, etcétera, no le voy a pedir pues estudios más complejos como perfil hepático, que no me va a servir de nada el perfil hepático, a menos que sea un paciente
hepatopata, por ejemplo, o que sea tuberculosis, que yo sé que toma medicación antituberculosa y que yo sé que es hepatotóxico, un ejemplo. No le voy a pedir algo así fuera de lugar como un perfil tiroideo, por ejemplo, o un perfil lipídico, que no vienen al caso porque no están asociadas con la patología principal. ¿Ya? Entonces eso también tenemos que ir aprendiéndolo porque, como les dije, pasa. Llega el paciente y cuando no hago un buen examen físico y una buena anamnesis, ¿qué es lo que pasa? Empiezo a solicitar todo lo que se me ocurre por si algo de eso surte más o menos. Y no es así. Ya nos damos cuenta en la vida real que eso significa costo para el paciente, significa tiempo para nosotros. Entonces tenemos que saber qué estudio vamos a solicitar para ese paciente que realmente nos ayude. Y en base a eso, obviamente, hacer el manejo eficaz y racional. ¿Por qué muchas veces decimos racional? Porque no todos los abdómenes agudos se operan, ¿ya? Dicen por ahí que para el cirujano es más difícil, o sea, es fácil saber cuándo operar, pero es más difícil saber cuándo no operar, porque nosotros todos lo queremos operar. ¿Es cierto? Llega un paciente con dolor abdominal y ya lo queremos operar. La idea errónea, y no es así. ¿Ya? O sea, nosotros tenemos que tomar en cuenta, dependiendo del tipo de abdomen agudo que tengamos, si realmente va a necesitar una cirugía inmediata o si tengo que esperar. O si para mí va a ser, para el paciente en realidad, va a ser más beneficioso observarlo, valorar cómo evoluciona y después operarlo, o si no necesita cirugía alguna y solamente necesita tratamiento clínico, o si realmente necesita que lo opere inmediatamente. Entonces, eso también nosotros lo tenemos que evidenciar una vez llegado al paciente. Y bueno, los diagnósticos diferenciales que también tenemos que verlos siempre, porque no podemos confundir. Entonces tenemos que tratar de ver las características completas y, si bien vamos a tener siempre una sospecha diagnóstica principal, tener en cuenta también diagnósticos diferenciales que pueden ser parte de nuestro diagnóstico, ¿ya? Porque muchas veces les va a pasar, fíjense que las mujeres, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? En región de cuadrante inferior derecho, ¿no es cierto? La mujer, aparte del apéndice, ¿qué más tiene? Ovarios, anexos, ¿qué más? Trompas, ¿no es cierto? ¿Qué más? El mismo útero, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Qué más puede producir dolor ahí aparte? ¿Cómo? No es uretra. El uretra, igual en el órgano, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué me voy? Que hay muchos diagnósticos diferenciales que nos pueden hacer dudar. Por eso es muy importante valorar el tiempo de evolución y las características de cómo se produjo todo ese proceso evolutivo. Dentro del abdomen agudo, ¿cuál es la secuencia metodológica? Que eso se hace no solo en el abdomen agudo, chicos, es en todas las patologías, como les dije. Aquí en cirugía, en cardiología, endocrinología, son tres los pilares. La historia clínica con la anamnesis, el examen físico y los estudios complementarios. Y siempre primero la historia clínica, ¿no es cierto? Preguntar todo lo que ustedes puedan al paciente, dirigirlo. ¿Ya para qué? Para que obtengan todo lo que es positivo, para que nosotros identifiquemos lo que le está pasando a ese paciente. Obviamente va a ser negativo para el paciente, pero positivo para nosotros. Y eso siempre lo tenemos que tener claro, tenemos que tratar de preguntar, porque ya se van a fijar cuando estén en su internado muchas veces, especialmente el paciente geriátrico, siempre se expande y se sale de lo que uno quiere más o menos absorber para poder llegar al diagnóstico. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. ¿Ya? Nosotros siempre tenemos que ser los que guiemos la entrevista médica. El examen físico, importante, que ya también se los dije, y por ejemplo en su examen, que va a ser su examen final en realidad con paciente, ¿ya? Si bien la mayoría de las patologías, o en realidad todas las patologías que vamos a ver son de orden abdominal, el examen físico general y de tórax son importantes. Ya no significa que lo van a dejar de lado. Ya les he dicho, hay neumonías basales que producen dolor abdominal. Hay infartos de cara inferior que producen dolor abdominal. Entonces no pueden dejar de lado el resto de los sistemas, ¿ya? Obviamente siempre coordinando con los antecedentes del paciente. Las hipótesis diagnósticas, nosotros solo con hacer una buena historia clínica, con una buena anamnesis, una buena historia de la enfermedad actual, un buen examen físico, ya podemos tener un probable diagnóstico o una sospecha diagnóstica. Y que la tenemos que tener, ¿ya? ¿Por qué? Porque sin esa sospecha o hipótesis diagnóstica, yo no puedo solicitar estudios complementarios. No podría, o sea, porque si no tengo un camino o una guía, ¿cómo podría solicitar qué estudios va a necesitar el paciente? O sea, necesariamente tengo que tener ya una probabilidad diagnóstica antes de solicitar mis estudios.
¿ya? Por eso que yo incluso digo, no sé cómo es posible que a veces soliciten estudios complementarios directamente si ni siquiera tienen una hipótesis diagnóstica. Siempre es importante, porque ya después estos estudios complementarios van a confirmar o descartar mi hipótesis diagnóstica. Y ya en base a eso, una vez que ya confirmé, ya un ejemplo, ya está confirmado, recién ahí voy a poder decidir qué terapia o qué manejo le voy a hacer a mi paciente. Dentro de la clasificación, esta es hay varias clasificaciones de abdomen agudo, chicos, pero para mí quizás esta es la que engloba más las patologías más frecuentes que nosotros vemos. Si ustedes se fijan en esta clasificación, tomen en cuenta lo que es cavidad abdominopélvica. Por eso es que hay salpingitis, por eso es que hay embarazo ectópico, ¿ya? Porque también en ginecología, que me imagino que cuando lleven o si ya han llevado, hay abdomen agudo ginecológico, ¿no es cierto? Y muchas veces nos ha pasado incluso que llega la paciente, la recibe el ginecólogo, la revisa y todo, entra como un embarazo ectópico, qué sé yo, un quiste de ovario torcido del lado derecho y resulta que no era eso, resulta que era una apendicitis. O por el contrario, entramos nosotros como una apendicitis y a intraquirúrgico vemos que no era el apéndice, que era el anexo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la sintomatología es similar. El cuadro sindrómico de abdomen agudo, tanto en abdomen como pelvis, es igual. Es similar. Entonces, muchas veces ya la diferencia lo hacemos intraquirúrgico, ya viendo la cavidad abdominal y pélvica. Creo que no se ve mucho. Ahí está. Entonces, fíjense, se clasifica en inflamatorio, ya que es lo que vamos a ver. Lo más frecuente, apendicitis. Vamos a ver colecistitis, vamos a ver diverticulitis, pancreatitis, bueno, ginecológico, salpingitis. Dentro del obstructivo vamos a ver las patologías principalmente que producen obstrucción intestinal, bridas y adherencias entre las más frecuentes. Las neoplasias, que si bien no las vamos a ver a fondo, las vamos a hablar de forma general porque las neoplasias en cualquier parte de cavidad abdominal la mayoría de las veces se caracteriza porque produce obstrucción, ya lo vamos a ver también. Vólvulos, los vólvulos por si acaso no son los únicos, los de colon, de sigmoides que ya han escuchado, ¿no es cierto?, del megacolon chagásico. Los vólvulos también se pueden presentar en intestino delgado, especialmente cuando hay bridas y adherencias, cuando se coloca entre una y otra adherencia, por ejemplo, entre brida, puede llegar a volvularse un segmento del intestino. Parásitos también que pueden producir, no se olviden los famosos Ascaris lumbricoides o los ovillos de Ascaris lumbricoides. No es frecuente en pacientes adultos, pero sí se ve en pacientes pediátricos. ¿Ya? Los ovillos de Ascaris que se acumulan dentro del intestino delgado y pueden producir obstrucción. Los besoares, ¿alguien sabe qué es un besoar? ¿Alguien ha escuchado de besoares? ¿Nadie, de verdad? Ni siquiera en gastro, cuando llevaron gastro. No. Ya bueno, los besoares son esa acumulación de sustancias no absorbibles por el estómago. Uñas, cabello, por ejemplo, que llegan a formarse como un ovillo dentro del estómago principalmente también, o dentro del intestino cuando llegan a pasar lo que es el píloro, y que como no son absorbidos se van acumulando hasta que hacen tal cual un ovillo, y eso puede llegar a producir una obstrucción. Obviamente siempre hay un antecedente atrás en esos casos de besoares, y son generalmente pacientes no psiquiátricos, pero que tienen trastornos de ansiedad, por ejemplo, ¿no es cierto? Pacientes que incluso, ¿cómo se llama? Inconscientemente están sentados, están pensando y se están arrancando el cabello. No sé si han visto esos casos, no sé si han llevado psiquiatría, por ejemplo. Pacientes que se comen las uñas muchas veces por ansiedad también. Entonces, todas esas sustancias que tienen queratina principalmente son las que no se absorben. Hubo un caso, por ejemplo, en la Caja Nacional que presentaron a la Sociedad de Cirugía de una paciente consumidora o que mascaba coca, y resulta que llega en emergencia por una obstrucción intestinal. Ya una masa que se ve en la tomografía grande, pensando todos que era un tumor de estómago, ingresan a operarla porque la paciente estaba con signos de obstrucción. Una vez ingresan y abren el estómago, lo que encuentran es un ovillo de coca. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Que la paciente mascaba y se lo tragaba, no lo expulsaba. Y esas, como generalmente son secas,
intestino. Cuando se absorbe o por la mucosa gástrica tendría que estar licuado, que algunas veces he visto que lo licúan. ¿Ya? Pero en este caso ella mascaba y se lo tragaba, hasta que formó un ovillo. ¿Por qué? Porque eso también se considera besoar, o sea, era un besoar gigante de hojas de coca. Entonces, para que lo tomen en cuenta la próxima vez que escuchen, ¿ya? Los fecalomas, los famosos fecalomas, que eso sí solamente se forman en el intestino grueso. La causa principal en nuestro medio, ¿cuál es? Causa de fecaloma en nuestro medio. ¿Cómo? ¿Qué es el fecaloma, chicos? ¿Acumulación de qué? De heces, ¿en dónde? En intestino, principalmente intestino grueso. ¿En qué parte del intestino grueso? ¿En? Sigmoide. ¿Y cuál es la causa principal de esos fecalomas aquí en nuestro medio? No. Porque si fuera así, todos los pacientes deshidratados tendrían fecaloma. Si fuera así, la mayoría tendríamos fecaloma porque sabemos que nuestra alimentación no es del todo buena. Enfermedad de Chagas. No se olviden que la enfermedad de Chagas, dentro de las complicaciones que tiene es producir megavíscera, ¿no es cierto? Cardiomegalia, megaesófago, megacolon. Y ese megacolon, ¿qué es lo que produce? Al ponerse grande, que lo vamos a ver más adelante, al ponerse grande, porque no solamente se dilata a lo ancho, sino también a lo largo. Puede ser un dólico megacolon. Pierde su funcionalidad, y al perder su funcionalidad, ese peristaltismo se vuelve perezoso y va acumulando las heces dentro de su pus, ¿no es cierto? Y la parte más afectada, ¿cuál es? Sigmoide, que también ya lo vamos a ver. Procesos inflamatorios que pueden producir obstrucción. ¿Cuáles creen que pueden ser esos procesos inflamatorios que pueden llegar a producir obstrucción en el intestino? ¿Cómo? No. Enfermedad de Crohn, por ejemplo. Fíjense ustedes que la enfermedad de Crohn se caracteriza ¿por qué? Por úlceras a nivel del intestino. Esas úlceras, cuando están en proceso de cicatrización, cuando hacen tratamiento, se pueden llegar a estenosar. Y al estenosarse, cierran la luz intestinal. Otra cosa que puede producir otro proceso inflamatorio es la tuberculosis peritoneal, que sí es bastante frecuente en nuestro medio, porque tenemos alta tuberculosis. ¿Ya? No se olviden que los pacientes tuberculosos, así como en el pulmón hacen granuloma, esos granulomas también los pueden hacer en el intestino, en cavidad abdominal. Y esos granulomas se forman y empiezan a comprimir externamente la luz intestinal y el paciente también hace obstrucción intestinal. Perforativo, las úlceras gástricas que las vamos a ver, las úlceras pépticas, dentro de sus complicaciones, la perforación, la úlcera ileal que también se puede perforar, las neoplasias que también en fases ya más avanzadas también se pueden perforar, los fecalomas cuando son muy grandes y ya están distendiendo mucho la pared del intestino se pueden perforar, los procesos inflamatorios, la misma enfermedad de Crohn, también esas úlceras cuando no se estenosan se perforan. Porque no se olviden que las úlceras vienen a ser como excavaciones de la pared. Entonces van perforando hasta que llegan a perforar directamente la serosa. De la misma forma también la tuberculosis peritoneal también puede llegar a perforarse. Dentro del tratamiento, por ejemplo, quirúrgico inmediato, los perforativos son los que sí o sí van a necesitar tratamiento quirúrgico inmediato. Eso sí tenemos que tomarlo en cuenta. Los hemorrágicos, ¿ya? Bueno, aquí en el embarazo ectópico eso es ginecológico, pero por ejemplo en el caso de los traumas abdominales, principalmente trauma hepático, trauma esplénico, trauma vascular, se pueden producir abdómenes agudos hemorrágicos, principalmente traumáticos cuando hablamos de abdomen. En algunos casos los aneurismas de aorta abdominal que también pueden pasar, pero es muy raro que un aneurisma de aorta abdominal se perfore o se rompa espontáneamente. En general siempre hay un desencadenante y la mayoría de las veces el desencadenante puede ser traumático también, ¿ya? Pero puede pasar, es muy raro, bastante raro porque prácticamente la rotura de un aneurisma de aorta abdominal, no se olviden, es una dilatación, ¿no es cierto?, que sobrepasa el calibre del vaso y es un vaso de gran calibre, entonces en general el paciente llega a fallecer inmediatamente, o sea, no da tiempo ni siquiera de diagnosticar. El diagnóstico incluso se hace ya post-mortem, muchas veces en el caso de los aneurismas de aorta abdominal. Y los vasculares, ya que los vamos a ver principalmente en la estrangulación
Recuerden que cuando ya hablamos de estrangulamiento, significa que ya hay lesión vascular. Y estrangulamiento significa que ya se están obstruyendo los vasos, en este caso tanto arteriales como venosos, que están irrigando alguna zona específica del intestino o de cavidad abdominal. Y lo vamos a ver cuando hablemos de hernias, ya dentro de las complicaciones. La hernia atascada, que viene en este punto obstructivo, y las hernias estranguladas, que viene a ser vascular oclusiva. Miren así, por ejemplo, ya bueno, acá tenemos las apendicitis, hernias, ya hernias incisionales, perforaciones, ya abdómenes agudos perforativos, esta es una úlcera gástrica, y aquí miren los abdómenes agudos vasculares oclusivos. ¿Ya? Esto viene a ser una isquemia mesentérica que no está dentro de nuestro tema, pero no se ve con mucha frecuencia tampoco en general. Esto se da más que todo en pacientes añosos y que tienen algún tipo de patología cardíaca, arritmia cardíaca, por ejemplo. Es que eso depende. Ya lo vamos a ver de que no en todos los pacientes es lo mismo. Hay pacientes que te pueden aguantar con fecaloma hasta un mes. Y hay pacientes con una semana que ya no toleran y vienen. Y hay pacientes con 3 días que ya se sienten ansiosos y vienen. Entonces, mucho va a depender del tiempo de evolución de la misma enfermedad y de qué tamaño está su cuerpo. Entonces, es difícil poner un promedio exacto para decirle al paciente con fecaloma. ¿Ya? No hay un tiempo específico. Hay pacientes, como te digo, que vienen y dicen hace 3 o 4 días que no puedo defecar, y vos le haces una placa de abdomen y tiene miga de pan en todo el marco colónico. Pero esa persona recién hace 3 o 4 días se dio cuenta. Y hay pacientes que ya van un mes incluso y recién vienen, y muchas veces esos pacientes ya vienen hasta perforados. ¿Ya? Entonces, va a depender del tipo de paciente, incluso de la, no sé cómo se llama, de la cultura, no sé si lo puedo decir así, de los pacientes, porque hay pacientes, por ejemplo, que viven en el campo y que no vienen porque no les dolía. Como les digo, en obstrucciones intestinales el abdomen no duele sino hasta cuando hay una gran distensión, porque lo primero que se presenta es que falta eliminación de heces y gases. Ya cuando recién les duele, recién aparecen, o cuando ya se ve bastante distendido. ¿Ya? Entonces aparecen después de un mes. Hemos tenido pacientes con fecaloma de un mes de evolución. Ahora, bueno, respecto a la fisiopatología del dolor, ya nosotros sabemos que siempre el dolor va a ser una vivencia desagradable. Por eso es que ya llega el punto donde el paciente va por dolor abdominal a la emergencia. Dentro de los dolores abdominales es importante que nosotros describamos cuándo es un dolor visceral y cuándo es un dolor somático, ¿ya? Eso ya es un poco más de fisiopatología, pero no se olviden que cuando hablamos de dolor visceral, como dice su nombre, en general es ese dolor que va a afectar principalmente al peritoneo visceral, el que está recubriendo la víscera en sí, ¿ya? Y en general cuando empieza el dolor ahí, que lo vamos a ver en este caso, ¿ya? Cuando empieza el dolor ahí, generalmente en el dolor visceral, que fíjense ustedes, es ese dolor que se causa por presión. Un ejemplo, la cápsula de Gleason, ¿ya? En el hígado, cuando tenemos una masa hepática, por ejemplo, que está comprimiendo el hígado o que está aumentando el volumen del hígado, en sí el hígado va creciendo y al mismo tiempo va comprimiendo o va extendiendo la cápsula de Gleason, porque lo que duele es la extensión de la cápsula de Gleason. No duele el tejido hepático como tal. Lo que duele es la cápsula de Gleason que se está estirando porque hay una masa que está haciendo que el hígado crezca, ¿ya? Entonces, por ejemplo, pero muchas veces es difícil llegar a localizar. El paciente en un caso de dolor visceral no logra localizar de una forma específica, como lo hace con el dolor somático. Fíjense, las características del dolor visceral es mal localizado y difuso, el paciente no lo sabe localizar. Dice, me duele todo el abdomen, pero ¿dónde le duele? No sé, me duele toda la parte de arriba. Pero no es capaz de decir, me duele epigastrio o me duele aquí debajo de la costilla, como lo hace en el dolor somático cuando ya afecta la pared abdominal como tal, cuando ya afecta el peritoneo parietal. Aquí ya el paciente incluso es capaz de localizar bien el dolor. Un ejemplo de esto, ya de una migración del dolor, es la apendicitis aguda, por ejemplo. La apendicitis aguda, ¿no es
empieza primero como un dolor visceral en epigastrio mesogastrio. Entonces el paciente solamente dice, me duele en boca del estómago, me duele en la parte superior, pero muchas veces es difícil llegar a identificar. Pero ya cuando el paciente o cuando el dolor pasa o migra a región de fosa ilíaca derecha, ya se vuelve somático. Y el paciente es capaz de decir, ¿sabe qué, doctora? Sí, me duele ahí, incluso se los apunta. Me duele aquí, debajo, un costado. Entonces ya uno ya lo va identificando. ¿Por qué? Porque este dolor somático es bien localizado y ya es mucho más intenso que el dolor visceral. El dolor visceral es difuso, ¿ya? Es mal definido, el paciente no lo sabe identificar bien. Este ya puede ser punzante, puede ser lancinante, ya vamos a ver qué patologías nos dan eso. Ya este se caracteriza por contractura popular, el famoso abdomen en tabla, ¿ya? Que pareciera que son pacientes que ya tienen una irritación peritoneal tan marcada que la misma pared abdominal ya está paralizada. Y pareciera, ustedes lo ven al paciente, especialmente si es flaco, pareciera que estuviera con abdominales, pero en realidad no es que está con abdominales, en realidad es porque está tan irritado que se ha paralizado, ¿ya? O sea, el paciente ya tiene un dolor generalizado y bastante intenso, pero con un abdomen paralizado. Ustedes lo tocan y es duro. Si alguna vez tienen la oportunidad de ver un abdomen en tabla, tóquenlo, es como si fuera, ¿cómo se llama? Cintura abdominal, como si fuera fitness el paciente, pero en realidad no es. Es el proceso patológico, es esa parálisis que se está produciendo por el dolor somático, ¿ya? Y bueno, hay otro también que es el dolor referido, ¿ya? Que es ese dolor que puede iniciar en una zona y luego pasar a otra. En este caso, por ejemplo, vuelvo otra vez a la apendicitis aguda, que es el famoso dolor migratorio, pero en este caso es dolor migratorio. El dolor empieza en epigastrio mesogastrio y migra a fosa ilíaca derecha, que es una de las características de la apendicitis. Hay otras patologías donde el dolor se irradia, por ejemplo la colecistitis aguda. En la colecistitis aguda ya el dolor empieza en hipocondrio derecho y luego se irradia a región dorsolumbar. ¿Qué quiere decir? Me duele hipocondrio derecho y me duele región dorsolumbar, me duelen los dos. En cambio en apendicitis, cuando migra, me dolió epigastrio y luego me dolió migra a fosa ilíaca derecha. Epigastrio en teoría ya no me duele, ahora solo me duele fosa ilíaca derecha. ¿Se entiende? ¿No es cierto? O sea, es importante que ustedes tomen en cuenta, porque muchas veces me ponen el dolor se irradia en apéndice y no se irradia, ¿ya? Se migra. Irradiación, el dolor empieza en A, pasa a B, pero sigue doliendo A. En migración, el dolor empieza en A, pasa a B, pero ya no duele A, ¿ya? Eso tiene que quedar claro. Entonces, ambos son dolores referidos. Por ejemplo, tenemos en el caso de la laparoscopía, cuando hacemos cirugía laparoscópica, un dolor referido bien interesante es la osmalgia, ¿ya? Nosotros normalmente cuando hacemos cirugía, en cirugía laparoscópica, para poder insuflar la cavidad abdominal, metemos CO2, dióxido de carbono, para poder ver la cavidad abdominal. Muchas veces este dióxido de carbono en algunos pacientes, ¿ya? Cuando metemos mucha presión o la cirugía tarda mucho tiempo, puede llegar a irritar el diafragma, ¿ya? Esas fibras nerviosas del diafragma irradian su dolor y se manifiestan en el hombro, y el paciente en el postoperatorio dice, ¿sabe qué, doctora? Me duele el hombro. Y en realidad ha sido por la irritación a nivel de las fibras diafragmáticas. Entonces, eso también es un dolor referido, por ejemplo, ¿ya? No es muy frecuente, pero también se puede presentar. Y bueno, miren ustedes, por ejemplo, también hay algunos síntomas que acompañan a estos tipos de dolores. En el caso del dolor, por ejemplo, somático, el paciente puede tener taquicardia, puede tener hipertensión, dilatación pupilar, aumento del cortisol en plasma, puede estar hiperglicémico. Y por el contrario, en el caso de los pacientes con dolor visceral, que generalmente es el que empieza, puede estar bradicárdico, puede estar hipotenso, sudoroso, puede presentar náuseas, vómitos y presentar incluso hasta síncope, ¿ya? Dentro de las características. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros el diagnóstico? Esto es bien importante porque nosotros, como les digo, tenemos que llegar a identificar si nuestro principal síntoma es el dolor y las características de ese dolor. Repito nuevamente, la historia clínica, chicos, es bien importante. No se olviden que ese es nuestro instrumento de trabajo. La historia clínica, no sé si se lo dije en la anterior clase, pero o los va a salvar un día o los va a hundir. Todo lo que ustedes escriban en la historia clínica no se olviden que es un documento legal. Entonces es preferible que ustedes anoten todo con el mayor detalle
detalle posible, ¿ya? Porque de esa forma, llegado el momento, ustedes van a poder justificar por qué hicieron ese manejo terapéutico, ¿ya? Entonces, no dejen de hacer las cosas. Ya es un dolor abdominal, listo, no especifiquen, es un dolor abdominal de estas características, de este tipo, de esta intensidad. Porque ustedes pueden poner que el paciente vino con dolor leve, porque eso les dijo el paciente cuando llegó, dolor leve. Pero llegado el momento, el paciente, no, yo les dije que era dolor intenso, doctor. ¿Dónde está la historia clínica? Entonces aquí está. Esta es la historia clínica, ustedes se respaldan que eso fue lo que les dijo el paciente, porque están cumpliendo con el protocolo. No hay persona más mentirosa que el paciente. Y eso ustedes lo van a aprender cuando estén en su internado rotatorio, ¿ya? Examen físico, entonces, cuando hacemos la anamnesis, ¿ya? Fíjense ustedes, hasta la filiación es importante, porque hay algunas patologías, como ya se los mencioné anteriormente en la historia clínica, que son más frecuentes en ciertos rangos de edades. Por ejemplo, si hablamos de pacientes recién nacidos, las patologías abdominales más frecuentes se dan por malformaciones congénitas, ¿ya? En los recién nacidos. Si hablamos de lactantes, ¿ya? Estamos hablando hasta los 2 años, las patologías de abdominales en realidad más frecuentes se dan por invaginación intestinal, las famosas intususcepciones, que el intestino se introduce sobre sí mismo porque hay una irregularidad en el peristaltismo. En pacientes infantes y adolescentes, ¿ya? Ya estamos hablando de los 13 años o incluso más, un poquito menos, de los 7 años hasta los 21 años, apendicitis aguda viene a ser la patología más frecuente. Por eso les digo, o sea, si tengo un paciente de 20 años con clínica de dolor abdominal que empezó en epigastro y luego migró a fosa ilíaca derecha, lo primero que voy a pensar probablemente, porque la estadística me lo dice así, es una apendicitis aguda. No voy a pensar en un tumor, por ejemplo, porque sabemos que los tumores o las neoplasias no son frecuentes en ese rango de edad. O sea, me voy a ir primero a lo más frecuente. De que puede ser un tumor, ya, entre comillas, puede ser, ya, pero eso ya yo lo voy a ir identificando mediante vaya descartando mis sospechas diagnósticas. Entonces, eso es lo que yo tengo que tomar en cuenta, porque muchas veces cometemos el error y el mismo paciente, especialmente esos pacientes que ya vienen con un perfil de ansiedad, ¿ya? Piensan que lo primero que tienen si tienen dolor abdominal es que es cáncer o que es un tumor, y suele pasar, y les va a pasar, porque tenemos pacientes así. Entonces es importante siempre investigar lo más frecuente, las apendicitis agudas en este rango de edad, las adenitis mesentéricas en este rango de edad o los divertículos de Meckel en este rango de edad. Entonces tenemos que investigar lo más frecuente de acuerdo a la edad del paciente. Por eso le digo, hasta la afiliación es importante. En los pacientes adultos jóvenes, la apendicitis aguda sigue siendo la patología más frecuente, e incluso, fíjense ustedes, las colecititis y las pancreatitis también lo vemos en adultos jóvenes y especialmente en pacientes mujeres, ¿ya? En las pacientes mujeres vemos este tipo de patología. Antes, colecititis y pancreatitis eran frecuentes en pacientes añosos, y ahora no, ahora lo vemos en adultos jóvenes, y ustedes lo han visto en la visita, pacientes de 25, de 16 años, de 20 años con colecititis, con pancreatitis. Y ahora las complicaciones, entre comillas, de estas patologías son las que se ven en este tipo de pacientes: los cánceres pancreáticos, los cánceres de cabeza de páncreas, los abscesos de vesícula, los abscesos en una colecititis, un piocolecisto, las coledocolitiasis o las colangitis en los pacientes con 70, 50 años, o sea, ya las complicaciones de esa colecititis y de esas pancreatitis. Y miren, en pacientes ancianos mayores de 70 años, lo principal que vemos son las neoplasias, ¿ya? Vemos ahí, por ejemplo, las diverticulitis que también se ven, vemos las isquemias mesentéricas, ¿ya? Generalmente porque son pacientes que tienen algún tipo de patología cardíaca asociada. En el caso del sexo, mujer o hombre, que también ya se los mencioné creo en la anterior clase, hay algunas patologías que son más frecuentes también, dependiendo si es hombre o mujer. Las enfermedades inflamatorias pélvicas, por ejemplo, en la mujer, los embarazos ectópicos, las rupturas de quiste. Y bueno, también en el caso, por ejemplo, y que lo hemos visto harto, si hacemos referencia entre hombre y mujer, la patología más frecuente es colecistitis, ¿ya? La mujer es más frecuente, pero en general no es tan grave.
En el hombre es menos frecuente, pero cuando aparece es más grave, ¿ya? Ya me van a escuchar por ahí cuando les diga ¿por qué tenemos estos pacientes varones con patología de colecistitis? Porque en general todos los pacientes varones con colecistitis, sus vesículas son más complejas para operar, ¿ya? Son mucho más complejas que en el caso de las mujeres. Pero podemos operar 10 mujeres con colecistitis y solo 1 o 2 son complejas. En el caso de los varones podemos operar 3 colecistitis y las 3 están complejas, ¿ya? Así más o menos en ese rango. Respecto a los antecedentes personales, importante valorar alergias a medicamentos, valorar cirugías previas. No se olviden que dentro, por ejemplo, de las obstrucciones intestinales altas, las bridas y las adherencias, este antecedente es importante, porque tenemos que preguntarle de qué se operó y hace cuánto tiempo se operó, ¿ya? Ahora, ahí también es difícil diagnosticar o predecir cuánto tiempo va a pasar para que el paciente haga una obstrucción intestinal después de una cirugía. Hay pacientes que se operan una semana, de 2 semanas anterior y hacen bridas y adherencias. Hay pacientes que después de 5 años que se operaron recién hacen bridas y adherencias. Y hay pacientes que nunca hacen bridas y adherencias después de una cirugía previa. Uso del medicamento, paciente diabético, paciente hipertenso, paciente con arritmia cardíaca que toma anticoagulantes, por ejemplo, paciente con alguna patología neoplásica que toma corticoides o inmunosupresores. Es importante siempre preguntar, porque esto no solo influye en el preoperatorio, sino también en el postoperatorio. Hábitos tóxicos, pacientes fumadores, pacientes con algún consumo de sustancia controlada, ¿ya? En fumadores, por ejemplo, muchas veces se acompañan de POC, ¿ya? Y cuando tenemos que hacer anestesia general, difícilmente salen del tubo o hacen broncoespasmo, entonces es importante preguntar. Patologías previas, diabetes, presión alta, pacientes con asma, por ejemplo, pacientes con EPOC, pacientes que hayan presentado tuberculosis pulmonar o que tengan en ese momento la tuberculosis pulmonar activa o que estén en tratamiento, importante preguntar. Familiares, si existe algún tipo de paciente con algún antecedente de cáncer de mama, cáncer de, de colon, cáncer de vesícula, cáncer hepático que puede haber, y bueno, las enfermedades inflamatorias intestinales también, que son importantes. En el tipo de dolor abdominal, esto es lo que yo les comentaba, chicos, que es importante porque cada uno de estos nos va a dirigir más o menos a qué tipo de dolor vamos a tener. Intensidad de duración, fíjense, el dolor, más de 6 horas de evolución, el dolor abdominal. Cuando tiene más de 6 horas de evolución, la mayoría de las veces, pero no siempre, puede llegar a ser quirúrgico. Por eso les digo, es importante hacer una buena anamnesis y una buena historia clínica. El comienzo, que puede ser insidioso, que puede ser brusco, que puede ser rápido, que puede ser gradual. Ya les había hecho el ejemplo del cólico renal. Por ejemplo, el cólico renal puede producir un dolor intenso en toda la cavidad abdominal y puede durar 15 minutos. Y si es en fosa ilíaca derecha, no voy a pensar porque es una apendicitis aguda, porque ya voy a aprender, o si ya lo saben, voy a recordar que la apendicitis aguda tiene fases, ¿no es cierto? Entonces, mínimo tiene que pasar 3 horas para que ya empiece a presentarse más o menos una sintomatología de ese proceso inflamatorio evolutivo de la apendicitis aguda, no 15 minutos. Entonces, tengo que buscar qué patologías me pueden producir dolor abdominal brusco. Fíjense aquí, por ejemplo, la úlcera perforada, sí, me producen dolor abdominal brusco. Los aneurismas disecantes, los infartos, las rupturas de embarazo ectópico, los rápidos que duran minutos. Aquí tenemos los cólicos renales, los cólicos biliares, que sí, el paciente con 15 minutos ya está con dolor, ya le puede presentar dolor. Y gradual, la apendicitis aguda, necesito mínimo unas 3 a 6 horas para que ya en una apendicitis aguda me empiece a presentar dolor. La localización, que también ya se los había mencionado, dependiendo topográficamente, ustedes pueden dividir el abdomen si quieren en 5 cuadrantes, en 4 cuadrantes o en 9 cuadrantes, de acuerdo a cómo ustedes se van a sentir más cómodos para poder identificar la patología. Y los tipos, urente habíamos dicho que quema, que arde, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son los órganos que queman y que arden? Esófago, estómago. Entonces, no voy a buscar en otro lado, no voy a buscar en ciego, por ejemplo, o en apéndice. Hay algunas personas, y me ha tocado también, que dicen, ¿sabe qué, doctora? Me arde aquí abajo. Entonces, no es un dolor urente. Muchas veces el paciente lo describe así, pero si nosotros nos vamos a la parte teórica, o sea, difícilmente le va a arder, porque no existe ahí ácido clorhídrico, ¿se entiende? ¿No es cierto? O sea, el débito intestinal no es ácido, más bien es alcalino.
Los cólicos, que es el tipo retortijón característico de vísceras huecas, el opresivo o el profundo que se da en procesos inflamatorios como en el apéndice, por ejemplo, que al principio empieza como retortijón, pero después se vuelve opresivo, ese que aprieta. El páncreas, por ejemplo, y en órganos macizos principalmente el opresivo. El páncreas también en un principio es opresivo, pero después se vuelve punzante o lancinante. El hígado, que es un órgano macizo, también puede presionar. Incluso en las colecistitis agudas empieza primero cólico y luego termina opresivo, porque el paciente refiere, ¿sabe qué, doctora? Siento que me aprieta aquí a un lado, ¿ya? O me oprime, más o menos, así es a lo que refiere el paciente. Esto se lo voy a pasar también, ¿ya? Para que lo puedan ir chequeando, que lo puedan ir viendo. Los síntomas que se asocian al dolor, que también ya los habíamos hablado: náuseas y vómitos, anorexia, fiebre y escalofrío, trastornos del ritmo intestinal, la constipación, por ejemplo, en los casos de obstrucción intestinal. Síntomas geniturinarios, nunca descarten una infección urinaria, ya les he dicho, es la gran simuladora. De hecho, dentro del protocolo de exámenes complementarios siempre es bueno solicitar un examen de orina, porque como les digo, una infección urinaria puede simular dolor abdominal generalizado, ¿ya? Puede presentar fiebre también, que va a simular algún síntoma acompañante. Y ojo, no significa que porque tenga infección urinaria en el examen de orina significa que no tenga apendicitis, no, puede tener las dos. ¿Ya? Puede tener una úlcera perforada y su infección urinaria también. Pero siempre es bueno identificarlo como patología o como diagnóstico diferencial. En el examen físico, fíjense ustedes también, importante siempre valorar el estado general del paciente, hacer la exploración de tórax, no se olviden las patologías que tengamos en tórax. Pueden simular dolor abdominal en algunos casos. Acuérdense siempre de las neumonías basales, acuérdense siempre de los infartos de cara inferior que producen dolor abdominal, incluso distensión, y el paciente el dolor no lo siente en tórax, sino que lo siente en abdomen, porque es como un dolor referido. ¿Ya? Entonces el paciente les va a decir, ¿sabe qué, doctora? Me duele aquí a un costado. Ustedes revisan abdomen, tiene buenos ruidos, no está distendido, está blando, está depresible, le hacen todos los estudios y está bien. Y nos olvidamos del tórax, y cuando le hacemos una radiografía de tórax resulta que está con su derrame o su neumonía basal. Entonces por eso les digo, es importante siempre la exploración abdominal, chicos. Eso se mantiene, ya lo hemos visto y lo vamos a ver cuando hablemos de cada una de las patologías. Inspección, ocultación, palpación, percusión, importante, ¿ya? En la inspección siempre importante revisar la movilidad, los movimientos respiratorios, si hay cicatrices quirúrgicas, simetría, si está simétrico, asimétrico. En las obstrucciones intestinales, por ejemplo, principalmente bajas de vólvulo y fecaloma, es donde hay una simetría más notoria. En los pacientes con hernias de pared abdominal atascadas o estranguladas hay una simetría también notoria. Buscar equimosis, cuerpos extraños, por ejemplo, ya en el caso de los pacientes con trauma abdominal perforante, buscar que no esté el cuchillo incrustado, por ejemplo. En ocultación, esto quizás ya con alguno creo, no sé si ya hemos ido, creo que con algún grupo ya hemos tenido la oportunidad de practicar. Difícilmente, chicos, van a identificar un ruido hidroaéreo patológico si no reconocen el normal. Así que siempre yo les sugiero, entre ustedes, de su compañero, con algún familiar, acostumbrarse a escuchar cuál es el normal, para que después, cuando estén frente al paciente, puedan identificar cuando esté hipoactivo o cuando esté ausente. Porque muchas veces, ¿qué pasa? O sea, ustedes lo ocultan al paciente y como no reconocen o no saben cuál es el normal, no van a saber cuál es el patológico. Entonces siempre es importante eso, ya practicar, para que después sepan diferenciar hiperactivo, hipoactivo y cuando está abolido, cuando no se escucha nada. ¿Ya? Eso siempre es importante y traten de escuchar en todos los cuadrantes, porque fíjense ustedes que dependiendo de la distribución de las vísceras no se escucha igual. Si vamos a hipocondrio derecho, probablemente sea hipoactivo o sea menor. ¿Por qué? Porque acá tenemos el hígado, ¿no es cierto? ¿Dónde voy a escuchar más los ruidos hidroaéreos? En mesogastrio, porque ¿dónde está? El intestino delgado, que es el que produce o el que se mueve más en el momento del peristaltismo. Entonces ahí lo voy a poder escuchar. La palpación, eso también lo vamos a ver en cada una de las patologías, que se van a fijar cuando lleguemos, por ejemplo, a colecistitis, vamos a conocer el signo de Murphy, cuando lleguemos a apendicitis, el famoso Bloomberg, el famoso McBurney y el famoso Robson, que los vamos a hacer porque los tienen que aprender a hacer, ya no hay otra forma más que haciendo. Entonces vamos a ir, dependiendo de cada patología que vayamos viendo, también vamos a ir practicando
en los pacientes. Importante siempre controlar la ansiedad del paciente, identificar el punto más doloroso, relajar la pared abdominal, porque automáticamente el paciente sabe que ustedes lo van a tocar, se pone rígido. ¿Ya? Entonces, hasta eso es importante en el momento de la palpación. ¿Ya? Entonces, fíjense, ahí vamos a hacer las maniobras que ya lo vamos a ir viendo en cada patología, incluso cuando llevemos hernias, que ojalá nos dé el tiempo para llevar hernias también. Vamos a ver el tema de la maniobra de la Andívar para poder identificar una hernia inguinal directa de una indirecta, que también lo vamos a ver. Percusión, importante también, ¿ya? Tenemos que aprender, practiquen, como les digo, entre ustedes, porque también tienen que saber cuándo hablamos de matidez, cuándo hablamos de timpanismo, y eso es escuchándolo, porque si no ustedes nunca van a identificar. Practiquen en hígado, ¿ya? En zona hipocondrio derecho en teoría tiene que estar mate, ¿no es cierto? Y en mesogastrio, por el intestino, en teoría tendría que estar timpánico, porque tenemos solamente víscera hueca, tenemos un intestino. Entonces, practiquen, porque de esa forma van a escuchar. ¿Ya? Ahora, otra cosa importante en el examen físico son los tactos. ¿Ya? Tacto vaginal casi no lo hacemos, pero tacto rectal es indispensable cuando estamos frente a un paciente con obstrucción intestinal, ya sea alta o baja. Tenemos que hacerlo, sí o sí, para poder identificar cómo está el esfínter y también para poder identificar si hay algún contenido dentro de la ampolla. Entonces eso ya lo vamos a aprender también cuando entremos al tema de obstrucción intestinal. Y si tenemos la oportunidad de hacerlo con algún paciente, también hay que hacerlo. Porque no crean que es nomás, señora, HCL, le voy a hacer un tacto. No, hay que explicarle al paciente. Porque si no, el mismo paciente, cuando ustedes introducen los dedos, si no hacen la dilatación y no le explican, automáticamente contrae. Y si ustedes fuerzan la introducción del dedo en la contracción del esfínter, pueden producirle fisura. ¿Ya? Y eso, obviamente, hasta el paciente lo puede demandar. Entonces es importante incluso hasta ver al paciente, relajarlo, la posición, en qué posición tiene que estar, posición maometana, si es un paciente que está consciente, o en posición fetal, si es un paciente que está postrado. Entonces, o incluso paciente con decúbito dorsal, con las piernas abiertas, posición ginecológica, también en paciente intubado, que no podemos movilizar ni para derecho ni izquierdo, también. Entonces, fíjense que son muchas formas para hacer el tacto rectal. Antes que se nos vaya el tiempo, chicos. Bueno, y esto que creo que ya lo hemos visto también en el tema de historia clínica de la semana pasada, pero que igual es importante, y aquí solamente para recordarlo, porque no se olviden que en el abdomen agudo, dependiendo de cada patología, vamos a ver qué estudios complementarios vamos a solicitar. O sea, la idea es que ustedes salgan de la materia sabiendo qué voy a solicitar en un paciente con apendicitis, qué voy a solicitar en un paciente con colecistitis, qué voy a solicitar en un paciente con pancreatitis. ¿Ya? Y una vez que yo solicite, de acuerdo a mi patología, qué es lo que voy a solicitar, tanto laboratorios como estudios de imagen. A ver, como estudios de imagen acá. Como estudios de imagen, fíjense ustedes ahí, ¿ya? Cuando solicito una radiografía, cuando solicito una tomografía, una ecografía, ¿ya? Por ejemplo, si tengo un paciente con colecistitis aguda, litiasis, un cólico biliar, no voy a solicitar una radiografía, porque la radiografía no me va a mostrar si el paciente tiene cálculo, pero sí una ecografía. Y por el contrario, en un paciente con obstrucción intestinal, que sé que tiene las asas distendidas, no voy a solicitar una ecografía, porque el ecografista me va a poner, no se evidencia nada por meteorismo intestinal o por gas intestinal. Pero si pido una radiografía, probablemente me dé más luz en el probable diagnóstico que tengo. En un paciente, por ejemplo, con pancreatitis, ¿ya? La ecografía en primera instancia me va a poder ayudar a ver si mi paciente está con un páncreas edematoso. Pero ya la tomografía me va a mostrar bordes, me va a mostrar tamaño, me va a mostrar si hay conexiones intra o extrapancreáticas. Entonces ya me va a dar muchas más características de mi proceso inflamatorio en el páncreas. No siempre hay una resonancia magnética, la verdad, no, ni siquiera me ha tocado pedir, es raro en algunos casos, por ejemplo, una polangioresonancia en un paciente con lesión de vía biliar, pero eso es algo ya un poco más complejo, ya es más de especialidad. Y bueno, las angiografías, que también un poco más de especialidad, que probablemente ustedes no lleguen a pedirlas todavía, sino cuando ya estén en el otro lado, cuando ya estén en proceso de especialidad.
Lo mismo las paracentesis, fíjense ustedes las punciones que también pueden ser diagnósticas y pueden ser terapéuticas en el caso de los pacientes con ascitis, por ejemplo, pacientes hepatópatas, ¿no es cierto? Donde no solamente hacer el drenaje diagnóstico, sino también terapéutico porque aliviamos la presión intraabdominal. Y bueno, los lavados peritoneales diagnósticos y la laparoscopía diagnóstica, que es un poquito más de especialidad. Y bueno, por último, chicos, una vez que nosotros establezcamos con todo lo anterior mencionado cuál es nuestra patología, ¿no es cierto? Establezcamos la gravedad también, porque eso es importante y lo vamos a ir viendo en cada una de las patologías. Tenemos que hacemos la evaluación rápida y tenemos que hacer el tratamiento precoz y que sea el correcto para cada caso. ¿Ya? Como ya les iba diciendo, si yo ya diagnostiqué apendicitis aguda, automáticamente yo sé que ese paciente tiene que operarse. Entonces ya voy a proceder a preparar a mi paciente para una cirugía. Si yo tengo un paciente con pancreatitis, que ya diagnostiqué pancreatitis clínica y laboratorialmente y e imaginológicamente, entonces ya sé que mi paciente se tiene que internar, hacer reposo glandular, hidratarlo, antiinflamatorio, y ya después vamos a ir aprendiendo el resto del manejo terapéutico de pancreatitis. Entonces ya en base a eso yo voy a saber qué voy a hacer con mi paciente y si amerita o no tratamiento quirúrgico. ¿Ya? ¿Qué preguntas tienen, chicos? Respecto a abdomen agudo. Doctora, en caso, ¿el paciente puede cursar sin cronología alguna? Puede que sí. Esas son las famosas apendicitis atípicas que puede pasar. Hay pacientes que llegan directamente con dolor en fosa ilíaca derecha. O por el contrario, hay pacientes que ya llegan con una apendicitis perforada y el dolor ni siquiera lo sintieron en fosa ilíaca derecha, sino directamente en todo mi abdomen inferior. Y puede pasar también. Pero eso ya son casos atípicos, ¿ya? Pero ya más adelante vamos a aprender. La apendicitis aguda puede ser una patología muy fácil de identificar, como puede ser también más difícil de identificar, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Algo que me haya quedado claro? ¿Todo quedó claro? ¿Sí? Ya, bueno, espero que así sea. Les paso hasta antes del mediodía los formularios para que los puedan subir, por favor, ¿ya? Chao, niños.